¿A quién no le ha fallado la memoria en algún momento? Creo que a todos. Algún compromiso, a otros tomar un medicamento o la típica, ¿dónde quedaron las llaves o los documentos? Hay diferentes tipos de olvidos o mala memoria. Sin embargo, siempre hay compromisos que hemos asumido de manera voluntaria, que olvidarlos puede ser perjudicial para nuestra vida. Acompáñame a estudiar en este acto de adoración lo importante y beneficioso de recordar y cumplir nuestros compromisos y más si son con Dios quien los hemos hecho. Bendiciones para todos, yo soy César Méndez. Bienvenidos una vez más al podcast Entre Palabra y Canciones y a esta serie Actos de Adoración. Quisiera iniciar con dos artículos que están relacionados al tema de hoy. El primero de ellos, uno que encontré de la National Geographic, citando a dos científicos, Thomas Ryan y Paul Franklin, que ellos plantean una nueva teoría descrita en su artículo titulado Forgetting as a Form or Adaptive Ingrained Cell Plasticity, que se publicaba a comienzos del año en la revista Nature Reviews Neuroscience. Ryan y Franklin sugieren que los cambios en nuestra capacidad para acceder a los recuerdos específicos se basan en la retroalimentación ambiental y la previsibilidad. Es decir, lo que los autores defienden es que en lugar de tratarse de un error, el olvido podría ser una característica funcional de nuestro cerebro, que le permite interactuar dinámicamente con el entorno. Ahora quiero ir a otro artículo que encontré de la BBC, donde habla que se distinguen dos tipos de memorias, la memoria declarativa y la memoria no declarativa. La memoria declarativa corresponde a lo que formamos de manera explícita y evocamos posteriormente de modo consciente. Es decir, que se encarga de los recuerdos de tipo autobiográfico, experiencias y el conocimiento que adquirimos del mundo a lo largo de nuestra vida. Por otro lado, la memoria no declarativa es responsable del aprendizaje de habilidades motoras, que se adquieren con la experiencia y se demuestran con la práctica, como montar bicicleta, por ejemplo. Esta manera de introducción para el acto de adoración que nos corresponde estudiar el día de hoy o en este podcast, y me parece muy importante que podamos entrar en materia, entendiendo que había pasado aproximadamente entre 8 o 10 años cuando ya Dios había cumplido todas las peticiones y condiciones que Jacob le había puesto, como lo estudiamos en el episodio anterior. Jacob estaba tranquilo, estaba en la tierra donde él había comprado un terreno, había construido sus tiendas, había edificado su morada. Y Jacob ahora tenía un nuevo nombre, Israel. Había hecho un voto o promesa con Dios, y como Dios no olvida nuestras promesas, le dice a Jacob que él debe regresar al punto específico donde años atrás él, Jacob, había hecho un voto para con Dios. Había puesto 5 condiciones para confirmar que sería su Dios, según Jacob. E interesantemente, Dios no le recuerda la promesa exacta, sino la ocasión en la que la hizo. Lo que Jacob estaba viviendo, estaba huyendo. Ahora, es interesante, y no lo leí completamente en los dos artículos que leí a manera de introducción, porque son muy extensos, pero en los dos y en la mayoría de investigaciones que se hace respecto a la mala memoria, dice que los recuerdos se pueden tener más fácilmente cuando ese recuerdo está relacionado a la parte emocional, pero que se pueden perder y que olvidamos más frecuentemente cuando no está conectado con las emociones. Y me llama profundamente la atención que el Señor le llama a Jacob o le recuerda no tanto la promesa, sino lo que él estaba viviendo el día que él prometió. O sea, cómo las emociones él las tenía conectadas. Y en ese momento Jacob reacciona. Ahora, Jacob no estaba solo como sucedió años atrás, cuando hizo el voto. Había puesto una piedra como señal en aquel lugar. Tenía ahora una familia numerosa. La promesa de Dios a Abraham continuaba su cumplimiento. Vamos a ir a la lectura y de esta manera iremos desarrollando este episodio.
Dijo Dios a Jacob, esto es Génesis 35, versículo 1. Levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Como lo estudiamos en el episodio anterior, Jacob había construido un altar cerca a su casa, que estaba ubicada en la ciudad de Siquem, donde ahora estaba recibiendo esta palabra de parte de Dios. Había llegado sano y salvo. Todo, absolutamente todo lo que Jacob había pedido a Dios, lo había recibido. Pero según lo que acabamos de leer, podemos deducir que Jacob había olvidado la promesa que había hecho. Y como lo escribiera Matthew Henry en su comentario bíblico, él describe lo siguiente: a cuantos Dios ama, les hace recordar de un modo u otro, por conciencia o providencia, los deberes olvidados. Ahora, ¿cuáles deberes? Si sacas un poco de tiempo y lees el capítulo anterior, el capítulo 34, te darás cuenta que después que Jacob adora a Dios ocurre algo terrible en su familia, una tragedia. Dina, que era la única hija que él tenía, fue deshonrada, fue violada. Esto a causa de que ella salió a donde tal vez no debía ir y mucho menos sola, el lugar y el momento equivocado. Después de ese suceso tan terrible, el hombre que había hecho este daño ahora la quiere tomar y como esposa y va y la pide ante su padre. Un poco descarado este hombre. Pero los hermanos de Dina, los hijos de Jacob, querían venganza y tramaron algo terrible. Dieron muerte a los hombres de esa ciudad quienes eran inocentes, incluido Siquem, quien no era inocente pero no merecía lo que ellos hicieron. Siquem era el príncipe que había ocasionado esta tragedia. Un total desastre, al punto que otra vez Jacob se siente en apuros, como lo puedes leer al final del capítulo 34. En medio de todo este desastre, aparece Dios, como siempre, en medio de las adversidades de la vida, causadas muchas veces por nosotros mismos. Jacob, que era muy inteligente, un poco olvidadizo, como muchos de nosotros, pero inteligente, recordó la promesa que le había hecho a Dios y recordó el lugar. Increíble, Dios no le preguntó ni le llamó a cuentas por nada respecto a lo que estaba sucediendo o lo que había sucedido. Dios en su soberanía algunas veces nos llama a cuentas, otras veces nos manda a obedecer y otras veces nos recuerda lo que debemos hacer. Por supuesto, para Jacob esta era la mejor ocasión para irse de ese lugar, donde ahora estaban rodeados de enemigos a causa de lo que los hijos de él habían hecho, especialmente Simeón y Levi, quienes eran los que habían liderado toda esta venganza. Pero notemos algo clave. ¿Qué pasa a continuación? ¿Y dónde viene el obrar de Dios? Que es no solamente por la obediencia de ir hacia Betel, donde Dios le dice que vaya, sino por lo que hace Jacob y lo que hace su familia, quienes particularmente se habían llenado de ídolos. Como recordarás, cuando él huía de su suegro, parte de la molestia a su suegro era que alguien había robado sus ídolos, y fue precisamente su hija, la esposa de Jacob, Raquel. Verso 2 al 4, voy a leerlo. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Como te das cuenta, no fue solo Raquel la que ahora tenía ídolos. Todos, o por lo menos la mayoría, se habían llenado de ídolos. Y ellos le entregaron esto a Jacob. También le entregaron los zarcillos o aretes, que tal vez tenían un significado pagano o era algún amuleto para ellos, qué sé yo. Pero también debieron limpiarse o mudar o cambiar sus vestidos, en el caso de Simeón y Leví, quienes tenían sus manos llenas de sangre. Esto como una frase que nos recuerda los crímenes que habían cometido por venganza. De alguna manera, este acto representaba una intención de purificación y arrepentimiento. Claro, hoy en día para nosotros esto se relaciona directamente con nuestro corazón, porque de nada serviría vestidos limpios y nuevos y un corazón que no estuviera limpio. Jacob empezó a poner en práctica lo que había prometido años atrás. Tal vez, solo tal vez, él
se había dado cuenta o no, había sido tolerante y permisivo. La Biblia no nos confirma eso, pero podemos suponerlo porque fue lo primero que él pidió. Fue su reacción inmediata. Su casa, su familia y seguramente sus siervos se habían llenado de ídolos. Este punto es clave para lo que viene después. En nosotros podría pasar que sin darnos cuenta al transcurrir nuestra vida, al empezar a vivir de manera religiosa o de apariencias, sin darnos cuenta cómo, tal vez de una manera muy sutil, en aquellos que somos padres, pongo esto como ejemplo, nuestros hijos que todo el tiempo están expuestos a la influencia del mundo actual, obviamente nosotros también, pero ellos al ir a su escuela, a la universidad o al interactuar con otros chicos pueden seguramente envolverse o traer cosas que se ven normales, y aunque nosotros podamos asistir a una iglesia, inclusive ser parte de ella, ayudar o servir, internamente permitir ídolos en nuestra casa. Es muy importante tener cuidado al respecto, aún para quienes no son padres y viven solos y son independientes. Este verso nos recuerda lo importante de evaluarnos constantemente antes de estar en situaciones realmente complicadas. Jacob, al recibir todos estos ídolos y zarcillos o aretes, hace algo importante. Los entierra de manera que ninguno de su casa o sus siervos a cargo se vuelvan a ellos, y ahora sí emprende su viaje hacia Betel, que se encuentra a una distancia aproximada de 24 kilómetros o 15 millas, pero con todo lo que tenía y todas las personas a su cargo. Ahora piensa en esto, la situación era muy peligrosa. Los hijos de Jacob habían matado a los hombres en esa ciudad, de donde iban a salir. Era más que obvio que habría represalias contra ellos. Y aunque Jacob y su familia eran numerosos, no eran soldados, pero los pueblos que les rodeaban seguramente sí tenían personas entrenadas para pelear. Y aquí una vez más Dios confirma que respalda a quienes obedecen y lo tienen en primer lugar como su único Dios. Verso 5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. O sea que claramente había una intención de una guerra por lo que ellos habían hecho. Pero Dios peleó por ellos. La palabra del hebreo para terror, como lo acabo de leer, tiene el significado o connotación de amedrentar, atemorizar. Literalmente todos los que pensaron en vengarse de la familia de Jacob no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios intervino a causa de que Jacob había sacado de su casa los ídolos que tenían. Y finalmente llegan a su destino después seguramente de días de viaje. Y en el verso 7, edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Llegamos a este acto de adoración precedido por una década de bienestar, pero al final una tragedia. El texto aclara que llegó a este lugar y adora, pero recuerda que fue en ese lugar donde él prometió algo cuando huía de su hermano Esaú. Algo que al pasar de los años olvidó. Aquella ocasión, cuando él hizo ese voto, esa promesa, lo que impresionó a Jacob fue el lugar, diciendo que era terrible. Pero esta vez, después de años en su vida y de estar un poco más maduro y haber conocido más a Dios, lo que lo impresionó fue el Dios del lugar. Por eso lo llama El Betel, el Dios de la casa. Como puedes leer en los versos siguientes, ocurre la muerte de la ama de Rebeca, quien era la madre de Jacob. Es probable que esto haya sido muy triste, porque la Biblia lo menciona y nos deja saber el nombre que la pusieron en un lugar a causa de esto. No podemos saber con exactitud quién la sepultó, pero está ahí escrito. Luego Dios se le aparece a Jacob confirmándole una vez más la promesa y su nuevo nombre, Israel, el nuevo nombre de Jacob. Una vez más fue costumbre de Jacob poner una piedra como señal, pero esta vez añade algo. Por primera vez en la historia, luego de poner sus acostumbradas señales de piedra, derramó aceite en libación, que era algo así como una ofrenda de líquido que se derramaba sobre algo, en este caso, la señal de piedra de este lugar. Se da este acto de adoración y para algunos estudiosos dicen que este fue el primer avivamiento registrado en la Biblia, por las siguientes características. Número 1, precedido a menudo por tiempos de iniquidad y consecuente temor. 2,
se inicia con una palabra directa de Dios a través de un líder consagrado o alguien que lo ame de corazón. 3. Debe haber un abandono de todo lo desagradable ante Dios que usualmente es idolatría. 4. Hay un correspondiente arrepentimiento y obediencia a la palabra de Dios. 5. Se recuerdan las bendiciones pasadas, cómo Dios había estado con él cuando huía. 6. Se recibe protección directa de parte de Dios. 7. Va acompañado por una nueva revelación del carácter de Dios. 8. Se renuevan fuerzas. En nuestro tiempo, llenura de su Espíritu Santo. 9. Hay adoración y aceite derramado. Y por último, también puede ser la preparación y fortaleza para una prueba futura o aflicción inevitable en esta vida, como lo puedes corroborar en los versos siguientes. Como sucedió también luego del avivamiento en Pentecostés descrito en Hechos de los Apóstoles. Cualquiera sea la situación, qué bueno tomarnos muy en serio lo que prometemos al Señor Jesús y nunca perder de vista que Él sigue siendo un Dios celoso que no permite que nuestra adoración o foco principal esté en las vanidades de esta vida. Que podamos estar enfocados y tratar de combatir esa mala memoria. La invitación es a permanecer y obedecer cada día en su palabra. Es el mejor acto de adoración que podemos ofrecer. Espero esta palabra haya sido de bendición para ti y que podamos siempre estar atentos con lo que prometemos a Dios y poder cumplirlo. Bendiciones para todos. Esto es Actos de Adoración del podcast Entre Palabra y Canciones. Y ahora mi generación conocerá tu salvación.